Bueno, la idea de la charla de hoy es que podamos debatir, quizás si tienen ganas de participar, acerca de cómo hacer para saber cuánto podemos cobrar por nuestro trabajo. Este módulo, análisis de costos para determinación de honorarios, es un módulo que se da en la materia esta que comentaban recién en tecnología electrónica en quinto año, y la idea es que podamos tener una herramienta para cuando llegue el momento de decir qué queremos cobrar por nuestro laburo, nuestro trabajo, sea posible. Voy a hacer hincapié en algunas cuestiones que tienen que ver con impuestos. Quizás si no son argentinos, por ahí va a ser un poco difícil seguir la cuestión, pero entiendo que los impuestos son parecidos, que hay alguna lógica, con lo cual si encontramos la relación directa, después van a poder utilizar la herramienta. Em, bueno, la idea es, como les decía, determinar cuánto podemos cobrar por hora de trabajo, analizando costos fijos y costos variables. ¿Por qué la unidad es la unidad hora? Bueno, la industria en particular contrata servicios por horas de ingeniería. Entonces, si uno conoce cuál es el costo que uno tiene asociado a esa hora de ingeniería, puede competir en un ambiente como ese. Es importante tener una mirada de cuáles son los costos que tenemos asociados al desarrollar la actividad profesional, de manera que cuando nosotros recibamos el pago por nuestro trabajo, tengamos la sensación de que estamos ganando dinero. Si nosotros no llevamos cuenta de nuestros costos y nosotros planteamos cobrar determinado dinero por nuestro trabajo, llegarán gastos que van a salir de esta actividad, que si nosotros no los tenemos contemplados, pueden ser una piedra en este camino. Entonces, la idea es tratar de hacer este ejercicio mes a mes, cada 2 meses, cada medio año, cada año, depende de cómo surja o cómo vaya la economía de cada uno, para tener una idea de dónde uno está parado. Vamos a tener en cuenta cuáles son los aspectos generales. Vamos a hacer un análisis de gastos anuales, fijos, variables y amortizaciones. Y de ahí vamos a sacar el costo de la hora. Al final de la presentación van a tener el link a una herramienta que está montada en el sitio web del GINTEA, del grupo el cual dirijo, que justamente engloba todo esto que vamos a desarrollar en la charla. Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta el aspecto gastos fijos, gastos variables. En los gastos fijos vamos a tener el costo para tener una oficina, un taller, el lugar donde nosotros desarrollemos la actividad, alquiler, luz, gas, impuestos, telefonía, internet, seguros. Es importante esto de contar con seguros que cubran nuestra actividad. Y después tenemos que tener en cuenta la movilidad. Y esa movilidad implica una amortización o una cuota en el caso que estemos pagando la movilidad mientras la estamos utilizando, impuestos y seguro. También aparece el concepto seguro. Cuando hablamos de gastos variables, viene lo que tiene que ver con limpieza, los insumos para limpieza, insumos administrativos, el café, las hojas, la resma, el tóner. Muchas veces en un tiempo lejano uno no lo tenía en cuenta, pero de repente uno va a comprar una resma de papel y se encuentra que vale 15.000 pesos o $15 una resma de papel haciendo la relación. Y entonces esos $15, ¿quién los paga? ¿La actividad o lo que nos queda después de la actividad? Y entonces la clave está en tenerlo en cuenta para que los pague la actividad y que no sea y que no sea un motivo de no disponer de estos elementos porque son costosos y no los tuve en cuenta en la minuta de costos. Con respecto a la movilidad, bueno, el combustible, los service, cubiertas. En el caso, bueno, Argentina, Sudamérica se usa el gas natural comprimido, así que chequeos del sistema de GNC y la inspección técnica vehicular o la revisión técnica obligatoria. Hasta hace un tiempo atrás no aparecían las cubiertas en este gasto de movilidad, o sea, estaba el combustible y los service, y de repente cuando llega el momento de cambiar las cubiertas, bueno, hoy hablamos de $200, $200, $250, $300 una cubierta en Argentina, con lo cual multiplicarlo por 4 es un número importante
al momento de tener que poner el dinero completo. Después hablábamos de impuestos, y entonces para realizar la actividad en Argentina, nosotros tenemos dos posibles caminos. El camino del monotributo, el camino de la izquierda, que es monotributo, y el camino de la derecha, que es ser responsable inscripto. Son dos modelos impositivos distintos. Vamos a ver cada una de las características relevantes de estos aspectos. El monotributo es mensual, un monto fijo. El responsable inscripto tiene un monto mensual, tiene un monto mensual de ganancias o de IVA, un monto anual de bienes personales. Y en el caso de tener un negocio con venta público, tenemos que hablar de rentas o ingresos brutos, que va a ser una erogación mensual. Debemos conocer un aspecto de amortización que tiene que ver con el desgaste que tienen los elementos que estamos utilizando. Ustedes utilizan una computadora portátil, y esa computadora portátil, ¿qué vida útil tiene? ¿En cuánto tiempo piensan que la tendrían que cambiar a esa computadora? Bueno, ese va a ser el periodo de amortización. Nosotros tenemos que estar preparados en nuestra actividad profesional a amortizar los elementos que utilizamos para que cuando haya la necesidad o surja la necesidad de un cambio, estar preparados para eso. Yo mañana, si tengo que cambiar la portátil y voy al negocio de computadoras y me dice vale $1.200, yo tengo que estar preparado para afrontar esa erogación porque ya hice la amortización, ya ahorré en mi actividad profesional. Eh, es importante tener en cuenta entonces cuál es el tiempo que se va a utilizar para hacer ese cálculo de amortización. A nivel fiscal, los vehículos, las computadoras tienen un ejemplo de amortización, se utiliza un número fijo, pero en el caso de las cuestiones técnicas, un osciloscopio, por ejemplo, ¿en qué momento va a quedar obsoleto? Bueno, arrancamos con impuestos. Esto sería un poco una de las aristas que tiene la actividad. En Argentina se puede arrancar con el monotributo. Es un modo simplificado de estar en el sistema. Yo siempre digo que es importante, cuando nosotros realicemos nuestra actividad profesional, que estemos dentro del sistema. El mismo sistema nos obliga en cierta medida. Aquí dice que con el crecimiento será necesario el paso a ser responsable en cripto. Las grandes empresas, si bien contratan servicios como monotributista, cuando los montos son importantes, bueno, prefieren que uno sea responsable en cripto. Entonces es un camino que uno tiene que seguir, arrancar como monotributo, como monotributista, y pasar a ser responsable en cripto. Y estos dos modelos tienen pros y contras. Hay actividades que se pueden hacer bien como monotributista y otras que conviene hacerlas como responsable en cripto por los beneficios que tienen. Bueno, el monotributo se denomina régimen simplificado. Uno paga una cuota mensual, tiene un costo mensual. Vamos a ver en la filmina siguiente cuáles son más o menos los montos. No se discrimina el impuesto al valor agregado, que es el IVA. Como les decía recién, las grandes empresas prefieren que uno facture como IVA, como responsable en cripto. Y en este monto mensual que uno paga del monotributo, hace un aporte a una obra social, a una prepaga, un servicio básico, hace un aporte para la jubilación y hace un aporte de una parte impositiva, lo que representaría en términos comparativos con el IVA. Lo importante de ser monotributista es que uno puede acceder a créditos. Esto lo agregué ahora en la presentación de la charla, estaba preparando la charla y yo siempre lo digo en clase, que es importante cuando uno hace una actividad profesional, en algún momento va a necesitar la ayuda del sistema para poder dar un salto. Eh, Consigo un contrato y necesito comprar herramientas para ese contrato. Como no recibo ese dinero, porque no hice el laburo, voy a necesitar que alguien me lo preste. Y ese dinero puede venir de nuestros ahorros o puede venir de un crédito. Si yo no estoy en el sistema, no existe la posibilidad de tener un crédito. Entonces, ser monotributista es la primera instancia. En mi actividad profesional, en mi experiencia profesional, yo arranqué como monotributista. Gracias al monotributo pude comprar un terreno porque accedí a un crédito, y cuando ya accedí al terreno y ya tuve un bien embargable, digamos, porque las empresas que entregan crédito, los bancos que entregan crédito, es contra garantía de algo.
Ya tener un terreno me permitió poder acceder a un crédito para tener un auto o para poder construirle casa, pero antes de eso fue durísimo. Mi primer auto lo compré con un préstamo que hizo mi padre. Y fue duro porque yo fui al banco ya siendo profesional, siendo monotributista, tenía un monotributo en la primera categoría, y fui al banco y en uno de los bancos, en el último que fui así de derrotero, el vendedor del banco me dijo, y bueno, pedile la plata a tu papá. Y entonces fue una sensación dura, difícil de afrontar porque uno había estudiado, uno estaba laburando, estaba haciendo unos trabajos en FIA, me acuerdo en ese momento, que me daban la posibilidad de ganar el dinero que necesitaba para comprar el vehículo, pero yo necesitaba comprar el vehículo antes de hacer el laburo. Entonces, bueno, voy al banco para que me preste el dinero. Y la respuesta fue, pedirle plata a tu papá. Y me acuerdo que salí del banco totalmente desahuciado, estaba muy enojado por la sensación esta de haber hecho el camino, haber estudiado, haber, ya era profesional y encontrarme con esta situación. Bueno, siempre cuento y termina la anécdota que realmente le terminé pidiendo plata a mi papá. O sea, el destino quiso que mi viejo recibiera un dinero y me prestase ese dinero para poder tener mi auto. Entonces, en este rol de contar un poco las experiencias, esto es lo que yo hago en quinto año en ingeniería, siempre les digo a los estudiantes que si pueden comenzar a ser monotributistas en el último año de su carrera, es lo mejor que les puede pasar, más allá del costo mensual, porque hay que poner el monto del monotributo, pero ya comienzan a estar en el sistema. Entonces, cuando ustedes van al banco y les dicen, somos monotributistas, sí, ¿y cuánto hace que estás? Un año. Ah, bueno, sí, mira, te puedo prestar X cantidad de dinero. No sé si puede ser mucha, poca, pero puede ser la diferencia entre tener o no tener la herramienta para ejecutar alguna actividad que tenga que ver con la mano profesional. Perdón, estoy recuperándome de la gripe. Bueno, el monotributo eh, tiene categorías. Están nomencladas con una letra. Esas categorías dicen cuánto es lo que uno puede tener de ingresos brutos anuales, cuántos ingresos puede tener uno anuales. Y esta fila, son distintas filas acá, esta fila me dice al final de todo cuánto es lo que yo tendría que pagar mensualmente. 12.136 pesos, 12.139 pesos, 11.000 pesos, 13.000, 66.000. Bueno, este es el monto que me cubre una actividad con un ingreso bruto de 2 millones de pesos. Fíjense que es un monto bajo. Sin embargo, esta categoría ya ustedes podrían acceder a un crédito para comprar una computadora, por ejemplo. Entonces, si la computadora les permite hacer su actividad profesional, viene, viene bien ser monotributista. Aparte, hay algo que es esto que aparece aquí, que es aporte del SIPA, esto es jubilación. Entonces, están aportando al sistema de aportes jubilatorios, o sea, están aportando al sistema para que las personas que se están por jubilar tengan ese ingreso necesario por parte de los activos para poderse jubilar. Bueno, tiene un aporte en obra social, 6.000 pesos, una prepaga vale 80.000, o sea que el aporte es bajísimo, pero al menos tienen la posibilidad de, si ustedes quieren, después se acercan a la obra social y hacen un cambio de plan y ya tienen ahí un monto menor a pagar que si los 80.000, si no fueran monotributistas. Esta categoría se va actualizando a medida que uno va facturando. AFIP actualmente uno factura y va llevando la cuenta de la facturación y cada 3 meses le va pidiendo que hagan el cambio de categoría. O sea que hoy se está adornando. Esto antes uno lo hacía tipo una declaración jurada. Uno decía, facturé 5 millones y había facturado 16. Y seguía en la categoría D con el fin de pagar menos. 19.000 en vez de 34. Bueno, yo creo que es importante estar registrado, creo que es importante facturar, creo que es importante pedir la factura porque esto hace que el sistema funcione.
En esta filmina, acá lo que quiero mostrar es cuál es el porcentual de la facturación que tiene el costo fijo de ser responsable inscripto. Es decir, que si yo facturo 780.000 pesos por mes en una categoría B, 1,7% es mi costo fiscal, por decirlo de alguna manera. O sea, es un costo que no suma o no resta. En realidad no resta y sí suma, ¿no? Le suma al sistema. ¿Qué pasa cuando uno pasa a ser responsable inscripto? Bueno, ser responsable inscripto es la categoría que sigue, es jugar en primera, eh, no tiene costo fijo mensual, sí se discrimina el IVA, este es un aspecto importante. Lo que sí es necesario son las declaraciones juradas mensuales, hay que hacer declaraciones anuales de ganancia, esto es un poco más engorroso el trámite, por eso el otro se llamaba eh, modo simplificado. En el caso responsable inscripto, bueno, hay que hacer estas declaraciones. Para ser responsable inscripto, bueno, es más complejo. Hay que presentar un capital como garantía. La Agencia Federal de Ingresos Públicos dice, vas a ser responsable inscripto, bueno, me tenés que dejar de garantía tu vehículo, tu casa. Por si no pagas, bueno, ya tengo de dónde cobrarte, ¿no? Es un poco violento, por decirlo de una manera, pero no sé si es justo o no, pero es importante este estatus. Eh, voy a presentar dos ejemplos de cómo sería siendo responsable inscripto, cómo sería siendo monotributista, para ver si es que hay algún beneficio o no hay un beneficio, una u otra categoría. Suponiendo una categoría B del monotributo, en donde yo compro los materiales y pretendo cobrar un dinero por esa mano de obra, yo a los materiales los voy a pagar como un monto final, 338.800 sobre 280.000 pesos, y entonces yo a mi cliente le voy a facturar 688.000 pesos. Cuando yo pague, descuente de esos 688 lo que gasté en materiales y pague el monotributo, ¿cuánto dinero me va a quedar? Me van a quedar 336.000 de los 350 que yo esperaba ganar. Fíjense que esta categoría B, ese monto que está puesto ahí, es lo que en principio podría facturar por mes. Entonces, siendo monotributista, yo ganaría un poco menos de lo que tenía pensado ganar. Tenía pensado ganar 350, me quedan 336. Vamos a ver una categoría más alta, en donde se podrían facturar alrededor de 1.200.000 pesos. Tengo 420.000 más IVA, o sea, 508.000 pesos de materiales, 680.000 pesos de mano de obra. Fíjense que en los dos casos la mano de obra va más o menos de la mano de los materiales. Este es un cálculo que uno podría hacer inicial para estimar cuánto quiere ganar por un laburo. Eh, yo facturo 1.200.000 y si a ese 1.200.000 le descuento los materiales que son 508, pago el monotributo y descuento lo que facturé, me quedan 660.000. Es decir, de nuevo un poco menos que lo que yo esperaba ganar. Yo esperaba ganar 680, tengo 660 de bolsillo. Fíjense que en este caso, como decía al principio, la idea de poder cobrar honorarios es poder tener la sensación de que yo estoy ganando lo que pretendía ganar. Es decir, pretendo ganar 680 y gané 660. En ese momento me viene una cuota de emoción negativa, decir, oh, estoy laburando y no me alcanza para pagar los impuestos. Entonces, la charla tiene ese sentido, ¿no? Hablemos de esto y después le encontremos la manera para no tener esa sensación. Si hablamos de responsable inscripto, aparece lo que se llama el impuesto a las ganancias, ¿no? Y entonces, este es un gran debate que se da siempre. Este es el reclamo que al menos yo siempre escucho con respecto a qué es pagar ganancias. Y entonces, la idea de estas dos o tres filminas es presentar una mirada de qué significaría. El impuesto a las ganancias siempre se cobra sobre el neto luego de gastos. Es decir, que si yo gané 660.000 pesos, me entró a mi cuenta 660.000, no voy a pagar el importe. En realidad me entró a mi cuenta 1.200.000,
no voy a pagar el impuesto sobre 1.200.000, voy a pagarlo sobre 660. Entonces, ahí ya hay una diferencia, ya hay algo sustancial. ¿Cómo se calcula el impuesto a las ganancias? El impuesto a las ganancias, al menos en Argentina, utiliza una tabla que tiene escalones. Esos escalones están regidos por un monto mínimo y un monto máximo. Cada escalón es un monto que sigue. Se va a pagar un monto fijo más un porcentual sobre la diferencia entre el monto mínimo y el escalón. Entonces, si yo facturo 400, me quedan netos 420.000 pesos, no pago nada. Ahora, si tengo más de 420.000, ya voy a comenzar a tener una escala de pago diferencial. Obviamente que a mayor ganancia, mayor impuesto. Bueno, ahí hay un detalle, ¿no? En algún momento lo que tengamos que poner de impuesto va a ser un número importante y ahí es donde viene el debate. ¿Por qué tengo que pagar esa cantidad? Esta es la misma tabla amplificada. Pero hagamos un ejemplo de un IVA inscripto en una categoría B, es decir, 787.000 pesos. Es el mismo ejemplo, ahora llevado al modelo responsable inscripto. Cuando yo compro materiales, pago 290.400, sea monotributista o sea responsable inscripto. La diferencia es que estos 50.000 que aparecen de IVA es un adelanto de impuestos que yo voy a tener que pagar al final. Entonces compro los materiales, tengo mi mano de obra, yo quiero ganar 360.000 pesos. Es importante siempre tener en cuenta que, y cuando lleguemos al final, los honorarios van a ser el valor de la cuota de la hora más impuestos, porque si no los tengo en cuenta, obviamente que siempre voy a ganar menos dinero del que esperaba. Siempre vamos a tener el concepto más impuestos. Entonces, yo tendría que cobrarle a mi cliente 650.000, que es materiales más mano de obra, más impuestos, el IVA del 21%. Entonces voy a facturar 786.000 pesos. Ahora, ¿qué ocurre con ese dinero? Bueno, una parte es mía y otra parte es impuestos. Bien, ¿qué es impuestos? Los 136.500 que aparecen acá abajo. Pero yo ya pagué adelantado una parte de ese impuesto, 50.400. Entonces, yo a la AFIP le tengo que dar en concepto de impuestos 86.000 pesos. Ahora, ¿cuánto le tengo que dar en concepto de ganancia, de impuesto a las ganancias? Y entonces viene la factura, 786, menos los materiales. El material sería el gasto. Nosotros vamos a descartar gastos y vamos a descartar, porque este es dinero que no tenemos, y vamos a descartar lo que tenemos que pagar en concepto de IVA. Entonces, ¿cuál es mi ganancia? 410.000. Yo facturé 780, en realidad me quedan 410. Ahora, estos 410 entran en la tabla de impuesto a las ganancias, esta tabla que hemos visto acá, y estaría en esta categoría. ¿Qué significa? Que no tenemos que pagar nada de impuesto a las ganancias. Entonces, cuando nosotros hacemos el resumen, imagínense que esto es el balance de un mes, 786 facturados, gasté 290 en materiales, pagué 86 en IVA. ¿Cuánto dinero me quedó? 410.000 pesos. ¿Cuánto esperaba ganar? 360. Fíjense que pagando impuestos uno puede ganar la misma plata que esperaba. Entonces, esta es una ventaja de responsable en cripto. Me queda un poco más de dinero del que esperaba ganar. Es más engorroso, 100% más engorroso. Tengo que comprar materiales con factura, tengo que ir al negocio que emite factura, tengo que acordarme de pedir la factura, tengo que hacer la declaración de ingresos y egresos de IVA compra y IVA venta, tengo que hacer, bueno, es bastante más complejo, sin embargo, pagando yo gano el dinero que esperaba. Vamos a pasar a la filmina que sigue. En la filmina que sigue, comparo con una categoría mayor, 1.300.000 de facturación. Tengo materiales por 540, tengo mano de obra por 560. Dijimos que va a ser materiales, mano de obra más impuestos, entonces yo voy a facturar 1.300.000. Recordemos que tenemos 90.000 de IVA que ya pagué, 231 que me entraron en concepto de IVA, entonces yo a la AFIP le tengo que dar 137 en concepto de IVA. Si hacemos un resumen para ver cuánta es la plata que me queda
para devengar la parte de impuesto a las ganancias, tengo facturado 1.000.000, materiales 540, IVA pagado 137, o sea que el monto de ganancia imponible es 654. Si yo me vengo para atrás a la filmina y busco el monto 600, está aquí. Significa que tengo que pagar 20.000 más el 9% de la diferencia de los 600 que estaban por acá, menos 419. O sea, sería el 9% de 200 más 20.000. Significa que tengo que pagar 79.000 pesos en ganancias. Cuando hago el balance, facturo 1.300.000. Tengo 544 materiales. Tengo 137 de IVA. Tengo 79 de impuestos a las ganancias. Me quedan 574, que son más que los que yo esperaba ganar. Ahora hay un detalle interesante acá. Acá dice en una parte IVA débito, ganancia esperada. Dice cero. ¿Qué pasa si yo parte de este dinero, de esta mano de obra, yo lo utilizo para comprar herramientas, para pagar el combustible, para pagar los servicios de telefonía, internet? Esos que van a ser parte de lo que para eso voy a ganar dinero, van a generar un crédito en IVA. Entonces yo lo voy a poder poner acá y va a hacer que este número sea más chico. Quiere decir que yo voy a tener que pagar menos de IVA. Pero además, yo voy a poder agregar un ítem acá que va a ser gastos de operación. Y esos gastos de operación van a hacer que el monto de ganancia imponible sea menor. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros somos responsables en cripto, tenemos que llevar un control exhaustivo de nuestros ingresos y nuestros egresos. Tenemos que comprar todo con boleta, tenemos que ir y comprar en la farmacia, no, en la farmacia no, en la librería, papel para la impresora, tenemos que ir al supermercado y comprar el café y los elementos de limpieza, tenemos que hacer el service del vehículo y pedir factura, tenemos que agarrar combustible y pedir factura. Es un trabajo un poco más engorroso, pero ¿qué hace? Que uno pueda ganar lo que uno esperaba ganar al principio, o cuando uno hizo la minuta de costos. Ese es un poco el concepto de hacia dónde va el conocer ingresos, egresos e impuestos. Pero, ¿cómo hacemos para determinar los honorarios? Bueno, necesitamos saber cuántas horas nos va a llevar a hacer un trabajo y en base a eso definir cuánto cobrar. ¿Cómo sabemos cuántas horas nos va a llevar a hacer un trabajo? Bueno, eso es parte de la experiencia, ¿no? La experiencia nos dice cuánto tiempo nos llevaría a hacer, si hacemos sistemas embebidos, diseñar un PCB, rutearlo y mandarlo a fabricar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos llevamos el control de este tiempo, de estos gastos, estos inicios, gastos fijos y gastos variables? Yo le voy a decir a un cliente, bueno, por este trabajo quiero cobrar 300.000 pesos. Y me doy cuenta que estoy por debajo porque no me alcanza para pagar los impuestos o los gastos fijos. ¿Qué va a pasar? El próximo laburo le voy a decir, che, en vez de 300 quiero ganar 600. Y voy a decir, ¿por qué pasaste de 300 a 600? No, lo que pasa es que hice mal mi minuta de costos y entonces eh, por eso te tengo que cobrar el doble. Por otro lado, cuando uno hace una minuta de costos, cuando sale a competir, compite con jugadores reales. Si yo cobro $20 por hora y alguien cobra $5 por hora, ¿qué va a pasar? El que se vea en la disyuntiva de tener que contratar va a decir, ¿por qué este cobra 20 y este cobra 5? Ah, el de 5 no, cobra muy barato, no debe ser nada. El de 20 cobra mucho porque es muy grosso. Bueno, contratemos uno de 10. ¿Y quiénes perdieron ahí? Perdieron el de 5 y el de 20. Entonces es importante que nosotros que hacemos actividades profesionales tengamos una base para que se iguale. Entonces el de 5, después que hace sus costos, en realidad necesita cobrar 13 o 14. Entonces la diferencia entre 13, 14 y 20 ya no es tal. Entonces es más fácil para competir, para quienes inician y para quienes ya están en el sistema. Hay una clave, esto lo hacía siempre al principio de la filmina y decía, saber qué tornillo apretar es la clave, ¿no? Ustedes seguramente han visto algún meme de la persona que cobra $10.000 y dice que cobra $1 por apretar y 9.900 por saber qué tornillo es el que hay que apretar. Eh, Esto es importante cuando nosotros tengamos el control de nuestras finanzas, nuestros gastos fijos, nuestros gastos variables, vamos a saber cuánto tenemos que cobrar por apretar ese tornillo.
Y en algún momento llegaremos a cobrar 999, 9.999 por saber qué tornillo y $1 por apretar. Y el cliente cuando nos contrate va a saber que nos está contratando porque sabemos apretar tornillos. Ya no va a haber este dilema de qué cobrar y qué no cobrar, cuánto vale y cuánto no vale una hora de trabajo. Eh, Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Fui claro en los conceptos? Los escucho. Carlos, Sí, cuando hablaste de que no había costo con el responsable inscripto, que no había un costo mensual, ¿el sí. tema del pago de autónomo no es justamente ese pago? Eh, sí, autónomos, Mensualmente, digamos, por eso no entiendo por qué decir que no hay costo. autónomos lo voy a poner como un impuesto. Ahora les voy a mostrar una herramienta. Yo Autónomos lo voy a poner como digo, un... estoy confundido en que autónomo es pagar esto de responsable inscripto, es otra No, cosa. no, no. Responsable inscripto es una cuestión y ser autónomo implica básicamente la jubilación a futuro. Cuando sos Ah, autónomo vas a hacer un aporte a la caja de profesional a la que estés asociado y eso es lo que te va a permitir acceder a una jubilación en un futuro lejano. está bien. Entonces, Entonces ahí es donde está bien lo que vos decís, que por ser responsable inscripto no hay un costo. O sea, el autónomo no sería el pago de esto, en definitiva. Sería exacto, otra cosa. exacto. Tiene que ver con el impuesto al valor agregado, básicamente, o el impuesto a las ganancias. Ser monotributista o ser responsable inscripto. Ahí está. Muy Gracias. bien, muy buena pregunta. Gracias porque estás atento a los detalles. Está bueno para nosotros cuando tratamos de llevar algo de lo que sabemos, lo que hacemos. Estas preguntas como que nos dan la idea de que por ahí uno dice, ¿estaré bien en lo que estoy haciendo? Bueno, gracias, Raúl. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una consulta, ¿cómo estás? Sí, En algunas diapositivas atrás, cuando hiciste el ejemplo de IVA inscripto, sí, dijiste que según lo que vos comprabas, podía llegar a descontar impuestos, ¿puede ser? sí, 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 es así. ¿Eso cómo sería? Porque no terminé de entenderlo. Ah, bien. Bueno, vos cuando haces una actividad profesional, estás cubierto con algunos gastos que tienen que ver con tu actividad profesional. Por ejemplo, la ropa. Te compras un zapato de seguridad y ¿con qué plata pagas ese zapato de seguridad? Bueno, con parte de la mano de obra. Ahora, ese zapato de seguridad, como es para tu trabajo, vos lo podés poner como un gasto, entra aquí y entra aquí. Entonces, vos te estás haciendo tu herramienta de trabajo y el impuesto de IVA lo descontás del que le cobras a tu cliente. Y eso como salió, porque es un gasto para que vos efectúes tu trabajo, se descuenta de la ganancia imponible. Entonces, ser responsable en cripto te obliga o te lleva a que uno tenga que ser súper ordenado. ¿Para qué? Porque el concepto es pagar impuestos, pero pagar el menor impuesto posible. Queda claro ese concepto. No es no pagar, sino es pagar el menor impuesto posible. Entonces, la idea es llevar un registro de todo. Che, compro ropa, bueno, yo me compro el jean a donde me dan factura. Si no me dan factura, voy y compro en la tienda de al lado. La librería, en la tienda que me da factura. Y así con todos los elementos que tienen que ver con la actividad profesional. Esto lleva a que cuando vos te compres un destornillador, vayas a la ferretería y compres el destornillador con factura. No sé si te respondí, Nicolás. Sí, perfecto, perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Bien. Carlos, ¿Alguna? Sí, Buenas. con respecto a esa que está diciendo Nicolás, la factura tiene que ser A con IVA discriminado para claro, que porque genere un vos sos... crédito fiscal, digamos. La factura B C Exactamente. no estaría descontándote, digamos. Tiene que ser factura A con crédito de IVA discriminado. Exactamente. Cuando sos responsable inscripto, vos vas y decís, quiero factura A donde sea. Factura A para tal y ahí ya el sistema lo hace solo. O sea, ahí Exactamente. donde se responde por qué es menor el impuesto a pagar después. El sistema ya te lo Exactamente. compensa. Exactamente. Ustedes, por ejemplo, un litro de combustible tiene alrededor de, no sé, 50% de impuestos. Y entonces ustedes pueden tomar de ahí el 18% más o menos de cada litro de combustible. Entonces, si ustedes utilizan el vehículo para ir a su cliente y para volver y para comprar materiales, bueno, eso entra como gasto y entra como IVA. Las grandes empresas, por ejemplo, ¿qué hacen antes de que cierre el año fiscal? Cambian la flota de vehículos. ¿Por qué? Porque en vez de poner este dinero, en vez de entrar en la categoría más alta,
en vez de entrar en esta categoría más alta, ¿qué hacen? Tratan de bajar de categoría. ¿Por qué? Porque un vehículo pasa a ser un gasto. Entonces se capitalizan, tienen un vehículo y no pagan el impuesto. Es un detalle interesante eh, y que hace a que uno pueda hacer la actividad, que pueda estar al día con los impuestos y tenga, siempre digo lo mismo, tenga la sensación de estar ganando dinero por el trabajo que uno hace. ¿Alguna otra pregunta? Buenas, buenas tardes. Sí, Leopoldo. Sí, Leopoldo Siempre es mi nombre, de Buenos Aires. Sí. Te hago una pregunta. ¿Cabe la posibilidad de ser responsable de cripto y a su vez monotributista para otra actividad, por ejemplo, docencia? Ah, qué buena pregunta, che. No te sabría decir, no te sabría responder si es posible. Yo no lo soy, así que no te sabría decir. Bien, bien, Este, gracias. Por ahí lo habías contemplado. Gracias. sí, sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una consulta. Sí, Nicolás. Eh, a ver cómo lo formulo. Para tener factura A, para que te den la factura A y se descuente del impuesto, ¿tiene que ser un producto relacionado a tu trabajo? O sea, Eh, ¿tiene que estar relacionado con la actividad que realizas o puede ser cualquier tipo de factura? no, no, sí. A ver, no lo tengo que Cualquier decir producto, porque me refiero. no lo tengo que decir porque lo están grabando. Uno puede ir al supermercado y hacer la compra del mes, ¿no? Claro. Compra galletas dulces y compra un buen vino y compra el café y los elementos de limpieza para la oficina. Y uno mete esa factura completa en gastos. ¿Qué pasa cuando viene una auditoría? Decís, che, pero vos estás acá poniendo tus gastos del día a día en tus gastos de la empresa. Entonces, como lo estás haciendo mal, te voy a cobrar una multa. Entonces, hay un límite que, que es ético en realidad, ¿no? Uno decide qué comprar y qué no, y qué poner y qué no poner. Em, yo en algún momento, cuando era responsable en cripto, eh, tenía totalmente separados. Yo sabía qué tenía que comprar y cuándo tenía que comprar para poder discriminar y no discriminar las distintas cuestiones que tenían que ver con la actividad profesional. La ropa, toda la ropa se compraba, mi ropa se compraba con factura, lentes, herramientas de librería, la computadora, el gasto del combustible, mi celular, el internet, todo lo que tenía que ver con la actividad estaba con factura. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo bueno que tiene este módulo que este va a ser el bonus para los 88 participantes que se han sumado, es que como este es un módulo que yo doy en ingeniería, en quinto año, y yo tenía una planilla Excel que metía los datos y calculaba la hora, un día decidí hacerlo web. Cuando hice mi tesis de maestría, aprendí a utilizar PHP y base de datos y, bueno, herramientas web. Entonces, logré armar una calculadora web que está diseñada para determinar los honorarios. Así que, si ustedes registran, la calculadora se llama es calculadora web y está dentro del Gintea. Si no se acuerdan de guardar este link que aparece acá, después lo van a tener. Si ustedes entran en Google y ponen calculadora web y espacio Gintea, que es el grupo de investigación, les va a tirar a este link que les voy a presentar ahora. La calculadora web, ahí estamos viendo un sitio de internet, ¿no? Sí. La calculadora web lo que tiene es discriminado lo que hablamos de costos fijos, costos variables, movilidad, para determinar cuánto vale una hora de trabajo por hora, en pesos y en dólares. Eh, Tiene una versión mobile. Si ustedes, para que no se pierdan la filmina, si quieren, pueden entrar por su celular. A ver cómo puedo hacer. Les pongo acá, les pongo en el chat si quieren mensaje a todos.
Eh, antes de seguir, hay una pregunta acá. Bueno, acá tengo un mensaje de un colega, dice que está más o menos clara la presentación. Siempre es importante tener un repli de un colega que trabaja con uno. El nivel de regulación de la actividad profesional es un factor a tener en cuenta también. Nivel de regulación, claro. Eh, la actividad como la nuestra, los electrónicos, no estamos regulados, es decir, no tenemos que ir, por ejemplo, al colegio de ingenieros y decir que vamos a hacer tal o cual actividad y el colegio de ingenieros va a decir cuánto tenemos que cobrar de mínimo. Si bien tienen tablas que especifican cuáles son los montos esperados a cobrar mínimos, son montos recomendados. La actividad civil o el ingeniero eléctrico, por ejemplo, cuando tiene que hacer un plano y tiene que presentar el plano y aprobarlo, el colegio de ingenieros regula y dice cuál es el monto mínimo que tiene que cobrar y entonces nivela siempre para arriba. A ver. Guillermo, ahí está, sí. Muy bien, Guillermo. Perfecto. Muy bien la pregunta. También es interesante. Nosotros los ingenieros electrónicos, en general hablo de ingenieros electrónicos, estamos acostumbrados a lidiar con cosas tan abstractas que esto queda de lado. Entonces nos olvidamos de ir al colegio ingeniero y pelear para que el colegio ingeniero regule y establezca y nos obliga a hacer cosas como si lo hacen los colegios médicos, por ejemplo. Yo siempre digo que cuando nosotros vamos al médico de visita porque nos sentimos mal, lo primero que hace el médico es cobrarnos. Y lo peor de todo es que el médico no cobra, siempre tiene una secretaria que se encarga de darnos la mala noticia, ¿no? La secretaria nos dice cuánto es lo que vale el tiempo del médico. Y nosotros en general hacemos el laburo y decimos, no, ¿qué te puedo cobrar si esto de apretar el tornillo fue una pavada? Entonces, ese es el primer dilema con el cual nos encontramos cuando hacemos nuestra actividad profesional. Bueno, como me decían hace rato que yo podía hacer promoción de la actividad que hacemos, voy a poner acá Gintea UTN, a ver si Gintea, fíjense, Gintea es el grupo del cual soy el director, Gintea UTN, bueno, aquí estoy yo, tenemos un poco de lo que hacemos, quiénes somos, y en algún momento dirá acá Congreso Virtual y estará la filmina disponible y estará el link a la calculadora, esta calculadora que está aquí. O sea que si ustedes se acuerdan de la charla y necesitan en un tiempo lejano o cercano usar la herramienta, solamente tienen que entrar al sitio web de la facultad y hacer el cálculo. Bueno, ¿cómo se usa la herramienta? La herramienta tiene amortizaciones, costos fijos, sueldos, movilidad, y me va a decir acá al final un resumen de eso que cargamos recién, y a la derecha, a la izquierda abajo nos dirá cuál es el costo en dólares o en pesos por hora. Bueno, un detalle a poner el precio, el valor del dólar. Esto siempre es un debate, dólar oficial o dólar blue o dólar contado con liquidación o dólar el que sea. Ustedes cuando llegue el momento van a tener que estar atentos a qué dólar es el que van a utilizar para cotizar y van a tener que explicitar qué dólar es el que utilizan para evitar perder plata en un cambio ustedes dicen, yo quiero a dólar de 900, no es lo mismo que a dólar de 1200 lo que ustedes quieran cobrar. Ustedes querían cobrar a dólar 1200, $10. Bueno, cuando les quieran pagar a 900, van a cobrar $10 a 900, van a perder plata ahí. Bueno, esto lamentablemente lo van a aprender, esto es prueba y error, pero lo Carlos, importante siempre es estar atentos y que hay una variable de. Bueno, Carlos, entonces, sí, hay muchas veces, por la experiencia, ¿no? Si trabajas con alguna empresa o gran empresa, ya te dicen a qué dólar te van a pagar. sí, sí, Directamente no tal lo podés cual. ni elegir vos, te dicen, te vamos a pagar con el dólar tal o el del Banco Nación o el dólar futuro no sé qué, pero ya te dicen con qué dólar de una. Es así, tal cual. Esto uno lo aprende de prepo o lo aprende por las buenas. Dice, che, ¿cómo pagas? No, nosotros pagamos dólar divisa, Banco Nación del día anterior a la facturación. Bueno, entonces uno cuando hace el cálculo sabe qué número tiene que poner para que cuando uno cobre
sea lo que uno esperaba. Bueno, vamos a ver la herramienta. Disculpas. Abrimos acá. Esta página está, tratamos de hacer que quede acomodada el celular. Despliegan acá el valor. Eh, Acá ponen el valor del producto, en este caso un automóvil, los años. Cuando yo tildo, lo que hace es sumar en el monto total de amortizaciones y ya calcula cuánto es lo que tendría que cobrar por hora de laburo para amortizar mi vehículo. Fíjense que ya tengo un costo de $1 si mi vehículo vale 16 millones de pesos. Entonces, una PC de escritorio, ¿qué les parece? 1.200.000, ¿está bien el número o ponemos algo distinto? Sí, está bien, creo. ¿Sí? Bien. 5 años, ¿les parece la expectativa de cambiar la compu? Ahora estoy evaluando cambiar la computadora de mi escritorio y digo, bueno, cambio la placa madre y el procesador. No, tengo que cambiar la fuente también. Y entonces, si ya cambio la fuente, y bueno, ya le cambio el CPU y bueno, ya tengo otra computadora. Fíjense cómo de repente la tecnología nos cambia día a día lo que va pasando. Ahí puse 1.800.000 una notebook, una portátil. Puse 850.000 pesos instrumental, 10 años. Esto podría ser un osciloscopio, fuente, soldador, estación de soldadura, etcétera. Fíjense que si yo oculto el panel, ya cargué mis amortizaciones, yo tendría que cobrar $2, se ve aquí abajo, por cada hora de trabajo para bancar las herramientas. La computadora, el vehículo, la portátil. ¿Qué pasa si yo no los cobro estos $2? Bueno, cuando se rompa la computadora, voy a tener que sacar de lo que yo esperaba ganar. Alquiler de oficina. Estos son números que están puestos de hace más o menos 3 meses, que cuando me invitaron a ser parte del Congreso, acomodé la página y le puse valores, son valores más o menos reales. Oficina, internet, 13.500, no sé qué les parece el número, un internet de 50 megas, Me parece que está un poco más alto igual. ¿sí? Sí, 18.500, por ejemplo. más o menos, sí. Medio Bien, como el trabajador del centro era eso lo que estamos hablando. bien, bueno, yo tengo suerte, entonces pago 13.500, estoy todavía de parabienes. Telefonía, un celular, 14.000, un servicio, esto es lo que yo pago mensualmente, 14.000, 8 gigas libres, usables. Bueno, servicio de electricidad, 45.000 pesos, 300 kilowatts en Córdoba. Servicio de gas, este número es un medio alto, 45, le vamos a poner 20. Si no tienen gas, van a gastar más electricidad, se compensan estos montos. Impuestos municipales, impuestos provinciales, esto es rentas, ABL, le llaman en Buenos Aires, barrio y limpieza, eh, un seguro contra robo e incendio. Yo hablaba de seguro hace rato pensando en que cuando uno tiene una herramienta, eh, un osciloscopio y vienen, nos abren la puerta, nos abren la oficina y nos llevan el osciloscopio. ¿Con qué lo recuperamos? Bueno, contratamos un seguro y tratamos de poner una cobertura sobre ese seguro, sobre ese osciloscopio. Alguien dice, Alejandro Cabero dice, consulta sobre el gasto. No sé a qué te referirás. Me Acá está. refería o sea, al gráfico que está mostrando, Sí, eh, con el tema del gasto de las computadoras o el gasto justamente de la tecnología, que sí, tiene un vencimiento, por así sí, decirlo, ¿no? sí. Claro, Eh, sí. te escucho, te escucho. No, no. El tema de las computadoras, las PC, escritorio, notebook o mismamente celular, ¿no? Siempre tienen una vida útil, entre comillas, Sí, que son, creo que la computadora son 5 años y el celular 2 años, si no me sí. equivoco. Ujú. Eh, si ese gasto, o sea, hasta un punto se puede suprimir. Sí, claro.
vos podrías evitar, digo, esto es amortizaciones. Si vimos hace rato, si yo agrego las amortizaciones, mi costo por hora incrementa $2. Si yo no lo tengo en cuenta, ¿qué va a pasar cuando tenga que cambiar la computadora? Voy a tener que sacar de mi ahorro, de mi bolsillo, de la plata que yo ganaba en sueldo, para ponerle un nombre, para comprar la computadora. Entonces, nosotros, si lo tenemos en cuenta, acá está, eso es amortización. Fíjate que pusimos 5 años en el PC de escritorio y 5 años en el portátil. Esto me dice que esta va a ser plata que yo voy a ahorrar. ¿Para qué? Para que cuando tenga que hacer un cambio, un ajuste, una compra, al dinero ya lo tenga, sea parte de mi capital. Al final quizás se termina de cerrar la idea, pero no sé si cerró un poco Alejandro. Sí, sí, ahí sí. Ahí Y, está. Bien. y lo último que mostró, el tema del seguro, Sí, que usted habla justamente que si roban un osciloscopio en este ejemplo que puso usted, ¿no? sí. Pero el seguro no te cubre en totalidad, a veces te cubre un porcentaje muy mínimo. Eso va a depender del tipo de seguro. Si vos pones un seguro de cobertura total y decís el osciloscopio vale 800.000 y la póliza dice, si vale 800.000 yo te doy 600 o te doy los Claro. 800 o no te doy nada, eso está escrito en la póliza. Una cosa es no tener el seguro y tener que poner los 800.000 y otra cosa es pagar mes a mes por las dudas, pase algo, y cuando pase algo, bueno, en vez de darme 800 me dan 600, estoy a 200 de el monto final. Ese es el concepto de seguro. Eh, yo tengo, por ejemplo, compré una portátil hace un tiempo y vino de prepo con el seguro. Y digo, oh, no, ¿por qué pago seguro? Pero cuando uno mira, uno mira y dice, el seguro cubre robo, cubre rotura, cubre... Bueno, ¿y cuánto vale? 200 pesos. Bueno, está bien, pago 200 pesos porque yo con esa computadora voy para todos lados. Entonces, por 200 pesos me aseguro, valga la redundancia, seguro, me aseguro, de que en el caso de que pase algo, no voy a tener que poner toda la plata. Ese es el concepto, Alejandro. No sé si fui claro. Sí, sí, quedó más claro. Gracias. Bien. Bueno, habrá un contador mensual y habrá un contador anual. El contador cobra por hacer el balance cuando uno es responsable en cripto y cuando uno no es responsable en cripto no lo cobra, pero sí cobra mensualmente para ayudarle a uno a armar todo el planillerío y demás. Entonces, si yo tengo en cuenta los costos fijos, mi costo por hora es de $7. ¿Qué significa? Cada laburo que haga cada hora, tengo que cobrar $7 para pagar amortizaciones o para ahorrar y para pagar gastos de oficina. Vamos a ver sueldos. Quieren arrancar, acá puse un empleado y cuando uno tilda de empleado también carga impuestos, 0,5%, 50% del sueldo y el 20% del sueldo para sueldo anual complementario y en el caso de la cesantía. Pero arranquemos patronal. 2.200.000, ¿les parece? Como ingenieros para arrancar un número. Sí. Bien. Eh, Queremos ser monotributistas, ¿no? Dijimos, arrancamos como monotributista. Bueno, pongo el monotributo acá. Si quisiera, siguiendo la pregunta que hizo hace rato Raúl, me parece que fue con respecto a autónomo, esto representaría autónomo, el 0,5 del sueldo. Estos serían los costos de seguridad social, en particular siendo autónomo. Vamos con monotributo, seguro de accidentes personales. Esto es casi obligatorio para poder entrar a las industrias, hay que pagar el seguro, o sea que esto no nos evitamos hacerlo. Y puse una prepaga. Somos monotributistas, entonces pongo el monto este que les decía, compensando el monto pequeño que les cubre el monotributo. Entonces, si yo oculto el panel acá para poder seguir, fíjense que mi costo por hora es de $27. Quiere decir que yo tengo que cobrar $27 para pagar amortización, para pagar gastos de oficina y para pagar sueldos. Ahora,
tengo un vehículo. Bien, ese vehículo tiene un seguro. Este seguro está medio bajo acá, che. Tiene un seguro, va a haber un impuesto provincial, renta sobre el vehículo, va a haber un impuesto patente, habrá un service, 150.000 pesos, prorrateo de cubiertas, 160.000 pesos, cubiertas de una cubierta por año, pensando que un vehículo anda 15.000 kilómetros por año, 4 cubiertas, 60.000, entonces yo prorrateo la cubierta. Este prorrateo de cubiertas quizás tendría que estar en amortizaciones arriba. Combustible líquido, acá el costo unitario es mayor, 1.500 litros de combustible líquido haciendo 15.000 kilómetros por año. En el caso de que usaran GNC, bueno, este número cambiaría aquí y este sería más chico y este sería el que está ahí. Vamos a poner combustible líquido solamente para que sea más sencillo el análisis. Revisión obligatoria vehicular y algún transporte alternativo. En algún momento se quedaron sin vehículo y tuvieron que salir en un taxi. Bien. Bueno, entonces acá en esta planilla lo que hicimos fue cargar todos nuestros gastos. Fíjense cuánto deberíamos cobrar por hora de trabajo. $29. Equivale a 25.882 pesos. Si yo cobro $29 por hora durante 40 horas semanales, estoy laburando todo el tiempo. ¿Cuánta plata gané en ese mes? Supongo que cero. ¿Esto te toma los gastos nomás o te está contando la ganancia? Te incluye la ganancia sería tu sueldo. ¿Está? Entonces, ¿cuánto gané? 2.200.000. Ah, ahí está. ¿Estoy al día con todos los impuestos? Sí. ¿Y qué hubo de importante en este análisis? Fíjense, tengo de ahorro 200.000 pesos. Oh, pero 200.000 pesos al año es una nada. Pero este dinero es el que se transforma después en un seguro de emergencias. Y si yo a este dinero lo pongo a laburar, fíjense que no estamos hablando de los 2.200.000, estamos hablando de 200.000 que yo separé para amortizaciones. Yo lo pongo a laburar, fíjense, en 4 meses se me rompe el osciloscopio y puedo comprarlo, puedo comprar otro, tengo 800, tengo los Claro, con el 800.000. ahorro sí. Claro, entonces, esto yo lo podré evitar a los 190.000, sí, los podré evitar, no amortizo. Fíjense que la hora de $29 pasó a $27. ¿Y qué va a pasar cuando se me rompe el osciloscopio? ¿De dónde van a salir los 800.000? De mi sueldo. De lo que yo dije que iba a ser mi sueldo. Entonces, eh, la idea, siempre ¿Qué para sería? El cerrar, capital de trabajo, en definitiva, Carlos. perdón, El capital de trabajo sería, porque lo estás sacando de la plata que tendrías que tener para moverte diariamente, digamos. eh, en realidad lo vas a sacar de la sensación de hacer tu trabajo por dinero, porque fíjate que el capital del trabajo, digamos, la plata que necesitas es el alquiler de la oficina, el internet. Bueno, decir, che, necesito bajar mis gastos. Bueno, trato de bajar la electricidad, trato de bajar el gas, busco un contador que cobre un poco menos. eh, bueno, me bajo el sueldo. No, no está bueno bajarse el sueldo, ¿no? Entonces, eh, lo importante de esto, del análisis más allá del número que dé, ¿no? Lo importante es que si yo esperaba, acá cierro los paneles, si yo esperaba ganar $29 por mes, necesito ganar $29 por hora y facturo $20 por hora, ¿qué va a pasar? Algo de todo eso no va a quedar cubierto. Probablemente no vamos a pagar, no va a haber service, no va a haber prorrateo de cubiertas, no haremos la revisión técnica, no andaremos en remis, y entonces Te baja el comenzamos, sueldo. perdón, Te baja el sueldo, la ganancia del sueldo. claro, porque va a haber un momento que voy a tener que hacer service, entonces indefectiblemente va a salir de mi sueldo, entonces va a haber un mes en el que yo esperaba ganar 2.200.000 libre de gastos,
y de repente, no, che, tengo que cambiar las cubiertas. Uy, ¿ahora cómo hago? No tengo crédito en la tarjeta. Bueno, eh, a- atentos que estos $29 es más IVA. Eso es importante, no es más impuesto. El impuesto del valor agregado es el impuesto que en su momento uno va a negociar con el Estado entre lo que compra de materiales y lo que vende de servicios. Y fíjense que todo lo que implica costo de oficina, costo de sueldos, costo de movilidad son gastos. Entonces, la amortización es un gasto también. ¿Sobre cuánto en algún momento probablemente tenga que pagar impuestos a las ganancias? Sobre esos 2.200.000, quizás, ¿no? Si uno hace bien el análisis. Entonces, en definitiva, lo que buscaba siempre con esto de presentar este análisis de costos fijos, costos variables, era que uno tenga una idea, uno haga una minuta de gastos para saber dónde está parado. Em, yo creo que de finanzas no se habla, o sí se habla cuando uno está metido en este lodo. En las casas, cuando uno es chico, no nos enseñan, hablar de dinero hasta un tiempo atrás era algo que no estaba bien visto, digo. Entonces uno no tiene este ejercicio de saber cuánto entra y cuánto sale, ¿no? Uno no puede proyectar si uno no tiene una idea de esto. Entonces, este módulo que se da que lo damos en Córdoba, en ingeniería, tiene justamente esa mirada. Che, fíjense que ustedes debieran poder ganar $29 por hora. Bueno, a ver, bajemos el costo del empleado, ¿no? En vez de 2.200.000, le pongamos 1.500.000. Son $23. Fíjense que si yo hubiera puesto 1.000.000, son $19. Si hubiera puesto $20, me queda 1.000.000 en el bolsillo, y si pongo 30, me queda 2.000.000 en el bolsillo. Hay una diferencia importantísima. Y un detalle no menor, hace unos días pedí una cotización para hacer unas reformas en casa. ¿Saben cuánto cobra un electricista por una boca de eléctrica? Tienen No, un no. número. Es tan carísimo el electricista. Bueno, ¿cuánto? Tiene un número. 30 lucas por boca. Hay algunos que te cobran así. 38.000 pesos por boca. ¿Cuánto tiempo le Qué corto. llevaría hacer el tendido del cable y armar el artefacto que va en la boca? 1 hora de laburo. Entonces, si nosotros lo equiparamos, fíjense que pagando impuestos, estando al día, haciendo por rateo, fíjense que ese electricista está, no sé, a ese nivel, a ver, 3 millones, 4 millones, 4 millones. Su expectativa, si estuviera al día, serían 4 millones de pesos de bolsillo. Y no estamos hablando del electricista que viene en la camioneta, que se baja con las herramientas y que la tiene re clara. Nada, es un técnico idóneo que cobra por boca y que la mitad de ese dinero se la deja al que lo subcontrata, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que el electricista $44 por hora. ¿Es mucho o es poco? Bueno, queda, obviamente, este otro detalle a tener en cuenta. Hablamos de trabajar 40 horas semanales. Si yo trabajo 20 horas semanales, lo que tengo que ganar es mucho más. Entonces acá sí cierra el número de los 30.000 pesos, ¿no? Ahí toqué la ganancia. Ahí toqué la ganancia 1.500.000. O sea, el electricista que labura 20 horas por semana gana $46 la hora. ¿Por qué? Porque labura 20 horas por día solamente, 20 horas por semana. O sea, está poco tiempo laburando. ¿Alguna Hola, pregunta? Carlos. Sí. ¿Qué tal? No, me estaba pensando esto, que digamos, si vos tenés cierta perspectiva de crecimiento como emprendedor o como empresa, también hay que agregar
una ganancia en términos de que sea un dinero que te permita a vos comprar un osciloscopio mejor, mejorar, tener más instrumentos, comprar digamos, ir armándote tu infraestructura, Sí, 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 ¿no? O sí, sea, sí. ese concepto es como que hay que agregarlo también. Ese concepto, sí, habría que agregarlo acá como un apartado que sea crecimiento, claro. O podría venir acá la amortización, ¿no? Si yo a la amortización en vez de 5 años le pongo 2 y digo quiero comprar una computadora en 2 años y cambiar la computadora en 2 años, eh, este número va a hacer que el monto por hora cambie y yo voy a estar teniendo en cuenta una especie de crecimiento en esta planilla. No lo tenía previsto acá, pero sí es así, digo, ¿no? Claro, Eh, porque, digamos, el tema de cuando vos tenés que, a ver, vos no tendrías que al momento de comprar un instrumento y de necesitar un instrumento, por ejemplo, en vez de renegar con un tester básico, sí, vos el trabajo que tenés que hacer lo podrías hacer mucho mejor y más rápido con un tester más sofisticado. No tendrías que tener recato en ir y comprarlo. sí, ¿Me entendés? O sí, sea, sí, sí, sería como sí, como una cosa que vos tendrías en cuenta para poder en el futuro decir, bueno, yo necesito esto, lo voy y lo compro, no ando regateando ni sacando plata de mi bolsillo, ni haciendo alguna colecta porque en definitiva es un instrumental de trabajo. Conceptualmente, esto que me decís ahí, yo acá en el costo fijo por hora tengo un costo variable que es un porcentaje del costo fijo. O sea, este es un 7.200 que sería un monto eh, no contemplado. Y uno podría pensar que estos 7.200 o la amortización, fíjate que son 265.000 pesos de amortización, esto sería mensual, ¿no? 260.000 pesos que están ahí para gastos eventuales, podría ser considerado lo que planteabas recién. Necesito la Claro, herramienta, voy y la compro. exacto. Yo siempre le digo lo mismo a los chicos ahí en clase, le digo que nosotros como ingenieros no tenemos que, y le llamo esto de inteligencia emocional. Yo les cuento que una vez voy al mostrador de una tienda de artículos eléctricos y compro 4 rollos de cable, o sea, 400 metros de cable, y una pinza para apretar terminales, para pelar cable primero, la pinza pele cable. Entonces, ¿cuánto vale la pinza pele cable? Y valía lo mismo que 4 rollos de cable, ¿no? Pensemos hoy, qué sé yo, 200 lucas la pinza. Y entonces en ese momento uno dice, ay, 200 lucas, pero voy a gastar 200 lucas en materiales y voy a llevar la pinza de 200. Y entonces eso es emocional. No, son 200.000 menos. Pero después de hacer este análisis, uno dice, no, pero los 200.000, eso es una herramienta que se paga al otro día. Y entonces al otro día armé un tablero donde tuve que poner 400 terminales. O sea que tuve que pelar 400 puntas de cable y con la pinza adecuada no perdí tiempo. No rompí Ahorraste un montón de cable. tiempo, sí. Exacto. Entonces, hace poco compré una pinza para crimpar terminales TIFF de cables de 16 milímetros y pagué 100.000 pesos. Y entonces, pero 100.000 pesos es un número infernal. Pero cuando uno presenta un laburo y el que lo contrata, uno ve la calidad del trabajo y dice, no, sí, claro, obvio, mira, te estoy pagando, yo le digo, che, yo te quiero cobrar $50 la hora. ¿Por qué? Porque te estoy haciendo un laburo que tiene todas las herramientas y el contexto para justificar ese laburo. Entonces, ahí termina de cerrar la idea esa del tornillo y saber qué tornillo apretar. No sé si cerramos la idea, ¿no, Santiago? Me parece. Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces, para cerrar la charla, esperen que voy a cambiar ahora. Puse acá un ejemplo de cómo sería, che, hago un sistema embebido. Bueno, entonces tengo que cotizar un sistema embebido. Materiales, 257.000 pesos. Mano de obra, 80 horas. ¿Me alcanzan las 80 horas para realizar este sistema embebido? Bueno, ese harina de otro costal, ¿no? Yo cuando digo 80 horas y después me pongo a laburar, tengo que hacer
un registro de las horas que le estoy aplicando al laburo para saber que no me estoy quedando corto. Y entonces facturo 2.100.000 con IVA. Como monotributista me quedarían 1.840.000 y como responsable inscripto me quedaría 1.880.000. Digo, la actividad sería parecida, el monto sería parecido, en los dos casos siempre pensando en estar sin deudas con el AFIP, digamos, ¿no? Que es el ente que fiscaliza la actividad económica. ¿Cómo se llega a las 80 horas? Bueno, cada uno después encontrará una manera de armar sus planillas, de saber. Alguna vez me tocó hacer mi primer tablero eléctrico y le pregunté a un amigo cómo hacía para cotizar y me dice, bueno, dice, párate frente a una mesa y agarra, pone una cajita que parezca un contactor y pone una cajita que parezca un terminal y fíjate cuánto tiempo te lleva estirar un cable y cortarlo y pelar las puntas y ponerle los dos terminales. Bueno, y te llevó, qué sé yo, 15 segundos. Bueno, ¿cuántos cables son? 400. Bueno, 400 por 15 segundos. Y esa es la manera de poder estimar aproximadamente cuántas horas llevaría hacer un trabajo. En esas horas, ¿se incluye la gestión de compra de materiales? Bueno, eso también se negocia. Se cobra la gestión de obra, de la gestión de compra de materiales. ¿Se incluye en esas 80 horas ir a ver al cliente y tener una entrevista y charlar sobre los aspectos del laburo para hacer? ¿Sí? Si se cobra. En algún momento también se puede cobrar la cotización, si uno le pide una cotización. Bueno, la cotización vale 20 horas. Y si después contratás el laburo, esas 20 horas se descuentan del precio total, porque para hacer una cotización en nuestro rubro en general tenemos que dedicar tiempo, bastante. Este, entonces, lo importante siempre, y esto repito, lo importante siempre es tener una idea de cuál es el número que tenemos que cobrar. Yo ahí le puse $23 por hora. Mañana le tengo que cobrar $15 por hora a ese cliente porque necesito a ese cliente, porque ese cliente tiene perspectiva de poder hacer otro laburo. Yo sé que era 23 el número, pero le tengo que cobrar 15 porque me sirve, lo tengo que hacer. Ahora, si yo le cobro 15 porque lo quiero ganar al laburo y no sé que necesito 23, entonces la idea es que siempre ahí voy a perder plata. La sensación de haber hecho algo por plata la voy a perder al momento de cobrar el dinero. Eh, en la mano de obra, en las horas estas, siempre hay un plus, hay un 10% por las dudas, ¿no? O sea, eran 70 horas más el 10%, da 80, eh, porque a veces uno no puede tener la certeza de si ese cable le iba a llevar 15 segundos, en vez de 15 le llevó 20, ya tiene un 25% más de tiempo, entonces es importante tener ahí un, eh, una variable de ajuste. Bien, a ver, acá hay una pregunta. A ver, dice, te quería consultar sobre la base de estos conceptos. ¿Qué consideraciones se pueden tener en cuenta a estimar un proyecto a mediano o largo plazo, sobre todo en contexto inflacionario? Bien, bueno, esta época de inflación a mí me llevó a cotizar siempre en dólares. O sea, el laburo que se pueda hacer se cotiza en dólares, acá el perro. Y tener en cuenta en el momento de cómo se combina el pago, cuál es la expectativa de cobro de ese pago, ¿no? Si yo hago mi laburo y espero cobrarlo hoy y me dicen, no, es a 60 días, bueno, entonces cuando uno cotiza, establece que el pago es hoy, si es 60 días, le va a sumar X porcentual, o ya directamente poner el X porcentual porque uno sabe que lo va a cobrar a X cantidad de días. Em, Hay muchas veces que a uno les pagan con cheques y entonces el cheque tiene un costo y ese costo, si uno no lo tiene en cuenta, sale del bolsillo, de la ganancia. Entonces, la dinámica hace que uno aprenda de esos detalles con el correr del tiempo. En algún momento me tocó cotizar dólar y me pagaron dólar billete y me pagaron dólar divisa. Y
había una diferencia, no sé si eran, supongo que hoy son 60 pesos por dólar. Y si uno multiplica por 5.000, son 330.000 pesos, 50.000 pesos, no sé, un número. Entonces, de repente, ahí, uno pierde plata. Y la sensación está en haber perdido, ¿no? Porque en definitiva dice, che, qué macana. Bueno, voy a tener que en vez de 80 horas, lo voy a tener que hacer 70 horas laburo, total, y cobré por 80. Recupero por ese lado, pero perder por no tener en cuenta es como, es la sensación esa de no sentir que uno hace lo que cree que hace y le pagan por eso. No sé Carlos, si te perdón. respondí, V, a ver, voy a ver el nombre de V. Ulises, no sé si te respondí. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, Carlos, cuando decís, o generalmente te dicen, el pago es a 120 días fecha de factura, ¿con qué interés te movés? ¿Qué tasa usás para calcular esos Eh, 120 días? Mira, esto aprendí hace poco. Un cliente usaba el contado con liquidación, usaba ese parámetro, la expectativa del contado con liquidación a esa fecha, y esa era la expectativa de inflación, de porcentual. Si no, hay que usar un promedio de la inflación. Digamos, hoy tenemos que eso 3%, bueno, 3 por 6, 18, ponele 25% le ponen. Si sabe que te pagan a esa fecha, 25. ¿Y cuál es el tema? Lamentablemente, y ahí no podemos hacer nada, es cruzar los dedos y rogar que te paguen en esa fecha con esa expectativa. Ok, gracias. Alguna vez, cuando estaba recién recibido, trabajé para el ministerio acá en Córdoba y pagaban a esa fecha. Entonces, el laburo valía el 200%. O sea, en vez de 10, valía 20. Y ya se sabía que valía, ellos pedían por 10, pero yo le decía, che, esto vale 20 porque me va a pagar algún día. Y era como que, claro, che, pero ¿por qué cobras 20 si vale 10 afuera? Bueno, así, sin piedad era. Y pasaban los 120 días, los 6 meses, los 8 meses, golpeabas miles de puertos, o sea, ibas un montón de veces a pedir que te paguen cuando estaban estipulados los plazos, pero sin embargo, bueno, siempre había un pero dando vuelta. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Te puedo hacer Hola. una pregunta yo, Carlos. Sí, Sergio, haga la pregunta. ¿Y cómo manejas el tema del costo por las modificaciones o por cambios en los requerimientos? Ah, y eso es durísimo. Un día, un día tomé la decisión, porque esto es decisión personal, ¿no? Un día tomé la decisión de cada vez que me llamaban para hacer algo, mirá que esto te lo tengo que cobrar. Así. Entonces uno registra y, che, la hora vale $30, mira, las modificaciones son 10 horas por $30, $300. Te facturo las modificaciones. Para evitar, no, que sí, que no es modificación, que sí, que no, que no, que sí. La parte más difícil es la lista de requerimientos. Hay que ser lo más claro posibles en la lista de requerimientos. Este, Porque si no, si uno se pelea y, bueno, alguna vez me tocó un cliente, un muy buen cliente, un profe de educación física, le hice un equipo y yo no le puse que no le incluía el cable USB. Y era un cable USB, pero bueno, qué sé yo, hoy vale, no sé, 1.000 mangos el cable USB y el equipo en ese momento valía 10.000. Y bueno, yo perdí plata, porque le tuve que poner el cable USB que no estaba especificado. Entonces lo anoté ahí en una libretita y cuando vino para hacer el service, cobré una partecita del cable y cuando vino otra vez para hacer el service, otra partecita del cable y así hasta que, bueno, más o menos mentalmente quedé con la sensación de que cobré el cable que no había puesto. No sé si te respondí, Sergio. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Eh, Juan dice, eh, bueno, acá Juan habla de qué pasa si, dice, le falta experiencia, estiman mal las horas y surge un gasto que no fue previsto. Se puede acordar, bueno,
lo más importante, Juan, es que las especificaciones del trabajo que nosotros vamos a hacer estén muy claras. Entonces, si surge un imprevisto que está fuera de las especificaciones, uno lo cobra. De hecho, en alguna cotización dice cualquier condición que sea prevista, distinta a la estimada, se evaluará y se cobrará de acuerdo a lo que surja del análisis. Em, Ahora, si vos pensaste que te iba a llevar 80 horas y el diseño te llevó 120 porque estabas aprendiendo a una tecnología nueva, bueno, ahí hay una pérdida en cuanto a lo que esperabas. Hay una ganancia en cuanto a que manejas una nueva tecnología, pero hay una pérdida en cuanto a lo que esperabas ganar. Entonces, la clave de todo esto es escribir todo lo que sea necesario para evitar los dimes y diretes. Alguna vez me tocó participar de un proyecto en donde eran 3 empresas, que las 3 empresas compartían el mismo escenario. Yo generaba información que venía de una máquina y esa información la tomaba otra empresa y la ponía en una base de datos. Y entonces yo le dije en mis reuniones, le dije, yo sé que acá voy a tener problemas con la empresa de la base de datos. Entonces, debido a eso, yo voy a hacer esto y esto. Yo no podía entrar a la base de datos directamente, pero sí podía tomar recaudos acerca de qué estaba pasando. Y el primer mes de operación del equipo, fallaba, y la culpa siempre era siempre yo le echo la culpa al otro, ¿no? Eso es normal. Entonces, cuando decían que la culpa era mía, yo iba al equipo y le decía, miren, acá está lo que ustedes me pidieron que yo tenía que hacer. Y yo dije que iba a hacer esto. Acá está el reporte y acá está el backup de la información que yo le estoy pasando a la otra empresa. Y entonces, sí, ahí están los datos. Y entonces yo les voy a mostrar que cuando mi equipo funciona hace esto y esto y deja un backup. Y entonces, de esa manera, logras revertir esta historia de que la culpa es de otro, ¿no? Eso es experiencia. Eh, a Carlos, ver, yo tenía preguntas también. dame un segundo, Nicolás, que veo acá, dice Esteban, una de las cosas más importantes, siempre hay que tratar de comprar un distribuidor, siempre. Yo en general, cuando hago trabajos grandes y los montos son de materiales son muy importantes, compra el cliente. Yo hago la gestión de elección de material, de aceptación de las condiciones técnicas y que el cliente se haga cargo de pagar cuando quiera. Este, a ver, bueno, en general pasa por ahí el comentario. Siempre uno trata de que el costo en materiales sea el menor posible. Si ustedes afrontan el costo del material, siempre van a tratar de ir a comprar el más barato. No significa comprar el de menor calidad, siempre hay que comprar el más barato de mejor calidad para no renegar. Ejemplo de requerimientos que podamos ver. Voy a buscar, Jordan, tengo algún ejemplo por ahí de algún dato que saqué en algún momento de algunas cotizaciones que me pasaron de empresas de tipo automotrices que te piden hasta una muestra de sangre. Voy a ver si lo puedo compartir y ponerlo al final del filmino. Nicolás, ibas a hacer una pregunta. Sí, bueno, yo en mi caso particular, ahora recién hace poquito estoy empezando más en el mundo freelance como para dar servicio, ¿no? Sí, Y me encontré unos cuantos problemas que son obviamente más bien de inexperto. Por ejemplo, uno que me pasó es que, por ejemplo, yo hago desarrollo de firmware, sí. no de hardware, pero ahí hay un tema que están estrechamente relacionados. Entonces, si mi cliente pifió en el hardware, se retrasan los tiempos y por lo tanto también se retrasa mi pago, por ejemplo, porque pifió el cliente y eso me impacta directamente a mí. Entonces, ahora, ¿hay alguna manera de atajarse a ese tipo de problemas y contratiempos? Mira,
Yo normalmente cuando se tratan de este tipo de cuestiones siempre pongo plazos, ¿no? De entrega de material, entrega del PCB, entrega de... vas parcializando los pagos también. Cuando tiene que ver con este ejemplo que planteé hace rato, cuando hay una interacción con alguien que hace firmware y hace hardware y son dos personas distintas, son dos empresas distintas. Bueno, ahí hay un dilema de cuál es el límite, ¿no? Entonces, no te sabría decir cómo se resuelve, eso es un ida y vuelta. Lo importante de esto es vos tener en cuenta en tu análisis de costos una variable de ajuste que pueda hacer eso, un tiempo que vos lo pongas ahí, un monto variable que te permita tener esta facilidad. Em, Hace un tiempo atrás me llamó un agente con el que había laborado hace mucho tiempo y querían que les cotice un trabajo. Y entonces, bueno, digo, los escucho, no pierdo nada. Y una de las cuestiones era, bueno, te vamos a pagar cuando nosotros veamos que lo que vos hiciste funciona, ¿no? Casi literal. Y entonces, en ese momento, ahí en ese instante, yo ya decidí que ese no era un cliente para tener en cuenta. Entonces, nada, siguió la charla y yo seguía haciendo preguntas y no corté, digamos, y a la semana le dije que no podía trabajar con ellos porque no estaban al nivel de lo que yo podía ofrecer. Digo, eso es experiencia, eso es flexibilidad de uno cuando puede tener la posibilidad de tomar la decisión, más vale perderlo a los malos clientes, por más que parezca que es un buen negocio. Cuando uno esté apretado, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de escribir todo lo que uno tenga para escribir en cuanto a expectativas, para no perder plata, para que no te pase esto que decís, bueno, che, ¿y cuándo me vas a pagar si el firmware tenía un error? Entonces, quizás una solución sería ir minimizando, haciendo que sea por etapas, entregables, entonces vos, a medida que vas teniendo un entregable, vas generando ingresos. Em, Podés poner una cláusula de ajuste. Che, si te demorás en el pago por un desperfecto en el firmware, en el hardware que no me corresponde, corresponde actualizar el monto cotizado siguiendo el índice de precio al consumidor o algo por el estilo. Eso también se hace. Así que bueno, no sé si te pude responder o al menos pudimos debatir alguna variable que suele ocurrir. Sí, sí, perfecto. Y después, obvio, en estos casos así más freelance se hacen contratos. No, Sí, no es como, sí, no, a ver, esto es un detalle, un detalle no menor. Siempre que coticen, antes de comenzar, tienen que tener una orden de provisión. La orden de provisión es el contrato que dice qué es lo que ustedes van a hacer y qué es lo que la empresa va a pagar. Bueno, no lo dije en ningún momento, pero sí es algo necesario. Alguien responsable de la empresa tiene que firmar em, por lo que ustedes van a hacer. Porque si no, ustedes van a llegar a mitad y la empresa dice, no, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer, lo siento, chao. Bueno, nada, hay responsabilidades. perfecto, buenísimo. Una vez, un comentario y ya vamos a ir cerrando, una vez hice un trabajo me contrató a alguien y entonces yo hice el hardware, hice el firmware, estaba haciendo instrumentación y cometí un error. Encargar placas, compramos placas a un proveedor acá local y las encargué bajo mi nombre. ¿Y qué hizo la persona que me contrató? Dice, no, quebré, no sigo con el proyecto. Y quedaron las placas esas dando vuelta. em, Quedó dando vuelta esa placa y bueno, pasó un tiempo y fui al proveedor a decirle que necesitaba hacer placa y me dice, bueno, Carlos, pero vos acá tenés un diseño que lo encargaste y no lo pagaste. Y bueno, pasó un tiempo y lo terminé comprando esas placas, se las terminé regalando a un grupo de sexto año, un año que me pasó eso y se las regalé, eran 10 placas, se las di a las 10 placas a los estudiantes, este, porque bueno, yo en el afán de avanzar con el producto, me hice cargo de cosas que no correspondían y bueno, ahí es donde perdí plata. A ver, Ulises, dice sobre criterio de cotizar. Sobre la base, la hora que... Sí, claro.
A ver, un detalle interesante, esto también es experiencia. Una vez coticé 4 horas de trabajo, por un trabajo que me iba a llevar menos de 4 horas. Y entonces era esto de apretar el tornillo. Y fui, apreté el tornillo, me llevó 2 horas. Y entonces yo coticé 4 horas de servicio técnico, de asistencia. Y entonces cuando llegó el momento me dice, pero me pusiste que son 4 horas y solo viniste 2. Entonces ya ahí comencé con un dilema de la pucha. Y entonces, ¿qué pasó? Era una puesta a punto y porque la máquina no funcionaba y entonces eso fue un viernes a la tarde, se fue todo el personal, yo hice el laburo, verifiqué, me fui el lunes a las 8, Carlos, la máquina no anda, entonces fui a la fábrica y le digo, pero si yo me fui de acá y la máquina estaba funcionando, entonces fuimos al lugar, apreté el botón de power, se prendió la máquina y como si nada. Y me dice el operario, yo no sabía que la máquina estaba en condiciones. Entonces, cuando sumé las horas, me llevó 4 horas, porque tuve que renegar con esa llamada, tuve que renegar con el cobro. Y entonces ahí aprendí que no se cotizan horas, ¿no? Se cotiza el valor, el producto final. Yo sé que me va a llevar 80 horas, pero a mi cliente le digo son 80 por 30. Esa sería la respuesta a tu comentario, Ulises. O sea, no cotizar horas porque, pero si estuviste 10 minutos. Sí, bueno, pero mi valor, lo que yo sé, equivale a 5 horas de laburo. Este, ahí está la clave, ¿no? Y esto es tiempo, es ganas de ganar dinero. O sea, nosotros los electrónicos siempre ganamos porque somos abstractos en nuestro laburo. Y un día vamos a necesitar ganar más porque necesitamos pagar gastos y demás. Entonces, ahí es donde no tenemos que tener apuro y hay que ir así, de frente. Claro, dice cuánto representa en valor para el. Claro, y entonces es importante también, bueno, esto también es un poco de expertise, charlar con el cliente, invitarle a comer al comprador para saber cuánto paga. Si la fábrica está acostumbrada a pagar $30 y nosotros le cobramos 50, tira la bronca, pero si yo le cobro 2 por 30 son 60, y dice, no, sí, está bien, porque nosotros pagamos 30 por hora. Bueno, son cosas que uno con el tiempo este, tiene que ir haciendo para poder. Y un detalle para cerrar la charla. Cuando yo cotizo 1000 y el cliente no dice nada, es porque estoy abajo del valor. Si cotizo 5000 y el cliente me dice, pero me tenés que hacer un descuento, bueno, sí, te hago un descuento porque sos un muy buen cliente y me pagas en tiempo, así que en vez de 5000 te cobro 4900. Pero yo pensaba ganar 2000 por los 4900. Entonces, eh, siempre hay que estar preparados, digamos, para conocer eh, cuál es la dinámica que tiene el cliente y entonces, finalmente, para tener la sensación de que ganamos dinero por nuestro laburo. Bueno, gente, voy a dejar de compartir. Bueno, Ahí, Carlos, ahí tenían el contacto. Si no, ya saben, en el Gintea nos encuentran. Esto está disponible. Espero que les sirva, que se animen a dar pasos en cuanto a qué cobrar por su laburo y que tengan la sensación de que ser profesionales está bueno. bueno, Carlos, excelente charla, muy interesante las reflexiones que nos has dejado. Creo que más de uno nos has dejado pensando sobre cómo cobramos y cotizamos. Bueno, gracias a todos los asistentes. Los invitamos para la próxima charla que va a ser a las 16, también a cargo de Carlos Centeno, pero en esta oportunidad va a obrar sobre introducción a los sistemas operativos de tiempo real, RTOS. Así que bueno, muchas gracias a todos, a Carlos, a los asistentes y nos vemos en un rato.